Comenzamos el desarrollo del programa de conferencias con la primera de las mesas redondas. Alimental tiene dos actividades principales, un panel de conferencias, pero en un formato ágil y rápido y también dinámico. Vamos a arrancar ya, como les digo. Y después tendremos un programa de seminarios especializados sobre temas concretos que pueden consultar en la web www.alimental.es. Bueno, comenzamos con el panel de conferencias en el que vamos a analizar el futuro de la agroalimentación, la comercialización, la inteligencia artificial y el agua en la provincia de Huelva. Para ello nos acompañan el presidente ejecutivo de Equipo Económico, don Ricardo Martínez Rico, el responsable regional de alimentación del Corte Inglés de Andalucía Occidental y Extremadura, don Enrique Casado González, el presidente del Comité Español de Automática y director del Centro de Investigación de Tecnología, Energía y Sostenibilidad de la Universidad de Huelva, don José Manuel Andújar, y el coordinador provincial de aguas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en la provincia, Antonio Agúndez Rebollo, al que recibimos con este aplauso. Cada uno de ellos pronunciará su conferencia, aportará su visión y al acabar será cuando tengamos ocasión de que ellos respondan las preguntas, las curiosidades, lo que le puede interesar a las personas que hoy nos acompañan. Pueden preguntar de forma libre a todos y a cada uno de ellos. Bueno, tiene la palabra en primer lugar el presidente ejecutivo de Equipo Económico, don Ricardo Martínez Rico. Nos va a hablar de las perspectivas económicas en 2024 y los retos para el sector agroalimentario. Tiene, por tanto, don Ricardo, la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y enhorabuena por una iniciativa tan extraordinaria de unir al sector, liderado por la Fundación de la Caja Rural del Sur y su presidente, de unir al sector, presentar un anuario, presentar un libro, un documento con la información muy completa de lo que representa el sector agroalimentario en la provincia de Huelva y porque nuevamente refleja lo que para mí me parece muy relevante y que se ha puesto de manifiesto a lo largo de las presentaciones, que es el protagonismo de la empresa, que en ocasiones se olvida, y la empresa es el protagonista del crecimiento económico, de la creación de empleo y de la creación de bienestar. Y son las administraciones y las instituciones en su conjunto las que tienen que procurar dar el marco adecuado de confianza, con reformas, con instituciones fuertes, para que en ese conjunto, para que en ese marco sea la empresa la que pueda desarrollar la actividad, crear empleo y generar riqueza, como ocurre en esta provincia de Huelva, donde son sus empresas, donde son ustedes, donde es la agroindustria, donde es el sector químico también, donde son las infraestructuras provistas desde las instituciones, pero en donde la colaboración privada y la iniciativa privada debe de jugar también un marco relevante, las que conforman ese dinamismo económico en el que queremos ver a provincias como Huelva y al conjunto y a España en su conjunto. Disponemos, entiendo, de en torno a 15 minutos para hacer una presentación, cada uno de nosotros, y en ese tiempo quería compartir con ustedes una serie de ideas de cómo estamos viendo la evolución económica y los grandes factores que están influyendo en las perspectivas económicas y luego entiendo que tendremos un debate o yo voy a estar aquí a lo largo de la mañana dispuesto para atender a todas las preguntas o las consultas que entiendan oportuno. El año 23 ha sido un año en donde hemos ido de más a menos en términos de crecimiento económico. Crecíamos en el primer trimestre y en el segundo trimestre con cierta intensidad, pero la segunda parte del año está siendo más complicada. Y está siendo más complicada tanto en España como en Europa. Y en esta provincia, ya saben ustedes muy bien, con esas cifras de exportación, con esas infraestructuras volcadas hacia la exportación, con el papel que para ustedes juegan los mercados europeos,
que Europa funcione es muy relevante. Y Europa está atravesando una situación económica compleja, que es previsible que dure en los próximos trimestres, porque la locomotora europea, que es Alemania, está en un proceso de transformación muy relevante. Alemania es para un país como España, mediano dentro de Europa, Alemania es nuestra puerta al mundo. El primer país del mundo con el que comercia Alemania es China. El segundo país del mundo con el que comercia Alemania es Estados Unidos. Y luego venimos ya los europeos. Para cada país europeo, nuestro primer mercado es otro europeo. Para los productos agroalimentarios onubenses, el primer mercado es uno europeo, es Italia. Es decir, que nosotros comerciamos dentro de Europa, pero para que Europa funcione, Alemania ha de funcionar. Y Alemania se está viendo muy afectada por una situación compleja en China, en Estados Unidos y, por supuesto, por la inflación, por tipos de interés altos y por toda la transformación energética de su industria. En ese contexto de dificultad de esta segunda parte del año 23, del próximo año 24, empezando también de modo complicado, me gusta señalar 5 grandes hitos en donde se enmarcan los retos de futuro de nuestras actividades empresariales, de nuestras actividades industriales, y verán muy bien reflejado cada uno de los sectores en cada uno de esos 5 grandes hitos. Primero, el contexto geoestratégico, como estamos diciendo todos. El contexto geoestratégico quiere decir que nos estamos centrando cada uno más en nuestros mercados regionales y que lo que ocurre en Ucrania nos importa. Claro que le importa al sector del cereal. Y lo que ocurre con la financiación procedente de otros terceros países también importa. Pues le importa, por ejemplo, al puerto de Hamburgo, que resulta que lo vendieron a unos financieros chinos y ahora tienen una pequeña complejidad en gestionar nada menos que el puerto de Hamburgo. O nos importa en cuanto que hay participación de capital del resto del mundo que toma o quiere entrar en compañías españolas, o nos importa en cuanto a que la Unión Europea pues está cerrando, y es muy previsible que cierre antes de mediados de diciembre un acuerdo con Mercosur, países en los que en temas agroindustriales competimos con fuerza. Es decir, que la geopolítica, como primer elemento, está teniendo una influencia cada vez más relevante en nuestra actuación, en nuestras ventas. Qué decir, esa crisis que surgió hace unos meses en Alemania con algunos de los productos tan maravillosos que se generan en esta provincia, derivado de elementos reputacionales que alguno de los competidores pues quería utilizar en contra. Es decir, es un contexto global para una industria global, una industria volcada al exterior, en donde cada uno de estos factores influye, la geopolítica. Segundo, el cambio climático. Nuevamente, otro de los grandes aspectos que en esta provincia y en el día de hoy y en el debate que se va a generar a lo largo de estas horas, pues está teniendo unas consecuencias muy relevantes, con sus ventajas y sus inconvenientes, con la adaptación de cultivos a este nuevo tiempo, estas nuevas temperaturas, o con la intensidad en la investigación para ser mucho más eficiente en la producción de determinados cultivos. Por cierto, que en estos asuntos de búsqueda de eficiencia, de mejora de los procesos, también estamos mejorando sensiblemente. Exportamos mucho más tecnología y conocimiento profesional que turismo. Y somos una gran potencia turística que se refleja en nuestra balanza comercial. Pues nuestros ingenieros, nuestros arquitectos, nuestros abogados son mucho más competitivos en el mundo, incluso que nuestro sector turismo. Es decir, cambio climático, segundo gran reto al que nos enfrentamos. Tercero, digitalización y desarrollo de la inteligencia artificial, uno de los elementos que también se pone de manifiesto y en donde este sector está evolucionando y tratando de mejorar las inversiones, evidentemente nuevamente ligadas a esa mayor eficiencia, a ese deseo de incrementar nuestra productividad. Tenemos que incrementar nuestra productividad. Hay economistas que piensan que la productividad es todo, y hay otros que piensan que la productividad es casi todo. Es decir,
Tenemos que ser cada vez más eficientes en la utilización del capital, de los recursos financieros, por cierto, en donde nuestro sistema financiero ahora mismo está demostrando, y la Caja Rural del Sur es un muy buen ejemplo, está demostrando fortaleza en un contexto difícil, en una situación económica compleja. En esta ocasión el sistema financiero español está demostrando fortaleza en términos financieros, en términos de liquidez, en términos de solvencia, para financiar precisamente los retos donde nuestros sectores y nuestras empresas dirigen sus esfuerzos. Cuarto gran elemento, el envejecimiento de la población. También los sectores aquí representados lo notan, en cuanto que cuesta encontrar mano de obra apropiada y al precio apropiado para... Parece mentira, ¿verdad? Con las tasas de desempleo que tenemos en España del 12%, es decir, en Alemania, que están con un 3% de desempleo, pues que a la industria del automóvil le cueste encontrar mano de obra, lo entendemos. En España, con un 12% de desempleo, en Andalucía el 19%, en Huelva creo recordar el 17%, que a alguno de nosotros nos cueste encontrar la mano de obra adecuada, pues debe ser que algo no funciona demasiado bien en nuestro mercado de trabajo. Pero ese es uno de los grandes retos, el envejecimiento de la población, que lo notamos en el funcionamiento de nuestros mercados de trabajo y también, por supuesto, en los desplazamientos del consumo, de la demanda de bienes y servicios que también se van a tratar aquí a lo largo de esta sesión. Y por último, quinto gran reto, el papel del Estado. El Estado está teniendo cada vez una mayor presencia en las economías desarrolladas. Algunos dicen incluso que estamos modificando nuestro sistema de capitalismo democrático hacia un capitalismo con más participación del Estado. Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como todo. Si el Estado no prioriza bien los gastos, pues para necesitar financiarlos nos sube los impuestos. Y me parece que en este contexto subir los impuestos tampoco es la medida más apropiada. Cuando están subiendo muchos de nuestros costes de producción, la energía, el coste de los alimentos, los costes financieros, los costes laborales, pues probablemente también desde el punto de vista de la fiscalidad, con un gasto responsable, sería el momento también de tener unos impuestos apropiados para poder relanzar la actividad económica. Es decir, 5 grandes retos: geoestrategia, cambio climático, digitalización, envejecimiento de la población y papel del Estado, en donde, a mi juicio, van a marcar las tendencias, están marcando las tendencias de futuro en donde nuestras empresas y todos los sectores desarrollamos nuestra actividad económica. España, ¿cómo está evolucionando y qué perspectivas tenemos de crecimiento económico para estos próximos trimestres? Pues España se está viendo influida, primero, por una inflación todavía elevada, en torno al 3,7, 3,8, más cerca del 4 que del 3%, que es previsible que perdure en estos próximos trimestres. No es fácil que volvamos a inflaciones del 2% en el corto plazo. Y por eso estamos viendo también tipos de interés acordes a estas inflaciones algo más elevadas. Y tampoco es fácil, por lo tanto, que veamos tipos de interés flexionando a la baja en estos próximos trimestres. Estos no son tipos de interés como veíamos en nuestra economía hace 15 años, pero son tipos de interés en donde el bono a 10 años está cotizando ahora mismo al 3,6, el Euribor está cotizando al 3,9, es decir, por supuesto, tipos de interés más acordes a lo que es el mercado que la anormalidad que suponía tipos de interés negativos, pero que nos hace que nuestros costes financieros aumenten. Por cierto, una forma para que esos costes financieros desciendan es gestionar mejor las cuentas públicas, porque si reducimos el déficit y reducimos el nivel de endeudamiento público, pues entonces quedan más recursos para financiar a cada uno de nosotros, para financiar a la actividad privada y poder desarrollar la actividad económica. A unos kilómetros de aquí, en Portugal, una buena gestión económica, unos gastos justos, los necesarios, pero no descontrolados, han hecho
que las cuentas públicas estén equilibradas. Es decir, Portugal, en términos empresariales, está con EBITDA positivo. Eso les está permitiendo reducir su endeudamiento y, por lo tanto, tener unos tipos de interés 70 puntos básicos por debajo de los españoles. 70 puntos básicos quiere decir que en vez de financiarse a 10 años al 3,6, se financian al 3. Pues a mí, en mi empresa y en la empresa de todos ustedes, seguro que eso influye. Y para eso las cuentas públicas han de estar saneadas. Del mismo modo que la actividad privada ha reducido el endeudamiento y ha hecho un trabajo muy importante de generar ahorro para financiar el crecimiento, el sector público ha hecho lo contrario. Ha crecido el déficit, está creciendo el déficit y tiene un endeudamiento público del 114%. ¿Cómo se resuelve el endeudamiento? Pues generando EBITDAs positivos, generando saldos positivos en las cuentas públicas para poder reducir ese nivel de endeudamiento. En este contexto, España crecerá este año en torno al 2,3, 2,4, no está mal, estamos creciendo al doble de la media europea, pero para un país con un desempleo del 12% no es suficiente. Se ha recuperado frente a los datos de antes del COVID, se ha recuperado el consumo público, por eso, porque gastamos desde el punto de vista presupuestario público más de lo que ingresamos, pero no se ha recuperado a las tasas que tenía, al nivel, en valores absolutos, que teníamos el consumo privado y la inversión privada. Es decir, que hemos recuperado crecimiento, hemos recuperado empleo, nuestro sector exterior está boyante, aun con las dificultades de Alemania, nos financiamos bien, también tenemos los fondos europeos que nos ayudan a financiarnos bien, pero tenemos un nivel de desempleo anormalmente alto y nuestro crecimiento debía ser mayor. Las previsiones de crecimiento para el año 2024 vienen muy influidas por ese estancamiento de Alemania y estamos pensando que España podrá crecer en torno al 1,7, 1,8. Eso es suficiente para mantener el nivel de empleo y, por lo tanto, para mantener el consumo. A mi juicio es muy relevante. No es suficiente para poner en marcha de nuevo datos de inversión que faciliten mejoras de productividad y crecimiento futuro. Con este marco, con esta presentación termino. He lanzado este conjunto de ideas que quería compartir con ustedes para luego en el debate desarrollarlas si lo estiman oportuno, pero quería volver a insistir en lo relevante, concluir insistiendo en lo relevante de iniciativas como esta, que los sectores trabajen conjuntamente. Uno de los principales problemas de falta de competitividad de la empresa española es su tamaño, su menor tamaño comparado con nuestros competidores europeos. Tenemos que trabajar asociados, tenemos que trabajar en conjunto y dando el protagonismo a la empresa con unas instituciones que favorezcan el crecimiento económico, la estabilidad y la confianza, para que cada uno de nosotros podamos desarrollarnos con plenitud y generar iniciativas de empleo y de inversión. Muchas gracias a todos ustedes.